Buen día, bienvenidos a la sesión de español. Mi nombre es Margarita y me puedes decir Mago. El día de hoy vamos a ver las reglas ortográficas, específicamente en el uso de la C, S y Z. Y para eso vamos a leer un cuento. Vamos a disfrutarlo primero y después vamos a utilizar este cuento para ubicar unas letras específicas. Vamos a leer. Tribus salvajes. Un día, una tribu salvaje quería comer. Se llamaban los Sasosos y solo comían comida que en su nombre llevaran la Z. Zanahorias, arroz, zumo, zorros, etc. Siempre se ponían zapatos. También había otra tribu de cesis que comían con C o con sí. Por ejemplo, cepillo, cereza, césped, céntimo, cebolla, etc. Un día los cesis querían hacer una guerra contra los Sasosos. Los Sasosos dijeron que sí. Al final, los que ganaron fueron los cesis. Y dijeron todos, ¡vivan los cesis! Son los mejores de todos. Este cuento lo escribió María Bacá. Ahora, necesito que me ayudes a ubicar en el cuento unas letras, específicamente la letra S, C y Z. Vamos a realizarlo. Observa la lámina. Hay algunas letras que ya están subrayadas, como en el título. Tenemos subrayada la S y ahora la vamos a encerrar. Te invito a que en tu libreta también hagas este ejercicio. Si no puedes copiar todo el texto, tal vez puedes ubicar algunas palabras con S, C y Z. Salvajes tiene la letra S al inicio y al final de la palabra. Tenemos nuevamente la palabra salvaje. Tenemos la palabra comer. Tenemos la palabra sasosus. Tenemos la palabra solo. Tenemos la palabra comían y la palabra comida. Es preciso que pongas atención en que esta letra cambia de sonido. A veces suena con C o sí y a veces suena como la letra K. Muy bien, continuamos la búsqueda de palabras. Tenemos la palabra su. También tenemos la palabra zanahorias. Y la palabra zanahorias tiene dos letras de las que estamos buscando. Inicia con la letra Z y termina con la letra S. ¿Sabes por qué se hace uso de la Z y de la S algunas veces? ¿Por qué no siempre utilizamos la S o la Z o la C si suenan en algunas ocasiones igual? Continuamos la búsqueda de nuestras palabras. Tenemos la palabra arroz, zumo, zorros, siempre, C, zapatos, cesis, comían y tenemos las palabras como cepillos, cerezas, césped, céntimos, cebolla. Vamos con el siguiente párrafo. Tenemos los, volvemos a tener la palabra cesis, tenemos la palabra hacer, tenemos la palabra contra, tenemos la palabra los y tenemos nuevamente la palabra sasosos. Nos encontramos nuevamente con los y la palabra, muy bien, sasosos.
tenemos la palabra sí. Tenemos nuevamente la palabra los. Se vuelve a repetir, los. Y tenemos nuevamente la palabra ses. Tenemos la palabra todos. Tenemos nuevamente los y sesis. Tenemos la palabra son y los mejores de todos. Observa las palabras que hemos subrayado. Algunas de estas se escriben con S, otras las escribimos con C y las otras las escribimos con Z. Te comentaba de la importancia que tiene el uso de las reglas ortográficas. Para esto te voy a mostrar algunas palabras que tienen S, Z o C. Y cómo al cambiar una letra en la palabra, cambia el significado de la misma. Observa. La vamos a poner justo aquí. ¿Qué dice ahí? Es la palabra cauce y cauce. ¿Observas cuál es la diferencia en la palabra? Muy bien. En esta palabra utilizamos la letra S y en la segunda utilizamos la letra C. Pareciera que si no las vemos, puedo decir cauce y cauce. No se puede notar tanto la diferencia. Pero puedo ver alguna otra regla ortográfica en estas letras, las cuales la diferencien. Exacto, a una le hace falta el acento. ¿A cuál de las dos? ¿Será a la primera o a la segunda palabra? Muy bien, le hace falta acento a la primera palabra y va justo arriba de la E. Entonces tenemos cauce y cauce. ¿Qué quiere decir cauce? Hace referencia a un río, por ejemplo, podríamos decir, el río perdió su cauce, es decir, el río iba de una forma y perdió su cauce, se salió y entonces inundó muchas casas. Pero podemos utilizar la palabra caucé. Yo causé una emoción de alegría, de sorpresa. Muy bien, causé de alguna consecuencia. Puedes observar que una letra cambia el sentido de una palabra y además una letra muy similar, con un sonido muy similar. Vamos a ver otra palabra que nos muestra la importancia de las reglas gramaticales. Tenemos la palabra casa y tenemos la palabra casa. Tenemos dos palabras casi idénticas. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras? Muy bien, que la primera se escribe con Z, en la segunda se escribe con S. Vamos a subrayar la letra que es diferente. Pero, ¿a qué se refiere la palabra casa? Muy bien,
se refiere a cazar. Es decir, podemos utilizar la siguiente oración. Yo fui a cazar, ¿no? O Roger caza animales. Y estaríamos utilizando la palabra caza. Roger caza animales. Y vamos a utilizar la siguiente palabra. Casa, que es un hogar. Y podríamos decir que Héctor se va a su casa. Muy bien, tenemos cómo las palabras con una letra cambia su significado. Por eso tú debes de conocer las reglas ortográficas. Vamos a ver otra más. Tenemos la palabra sentimos y tenemos la palabra céntimos. Cambia una letra. ¿Cuál es la letra que cambia? Muy bien, cambia la letra S y la letra C. Y además, al igual que la primera palabra que analizamos, una cambia por el acento. Una lleva acento y la otra no. Y por lo tanto, cambia el sentido. Cuando decimos sentimos, ¿a qué se refiere? Se refiere a sentimientos, a emociones. Y cuando decimos sentimos, se refiere a cantidad, a una cantidad. Vamos a ver rápidamente otra palabra. Tenemos la palabra coser y tenemos la palabra coser. ¿Cuál es la diferencia entre estas palabras? Muy bien, la diferencia es una letra como en las anteriores. Tenemos que la primera palabra se escribe con C y la segunda palabra se escribe con S. ¿Y cuál es el significado de cada una de estas? Coser. Mi mamá me mandó a coser las verduras. Mi mamá me mandó a coser mi ropa. Ahí cambia el significado de estas palabras. Una letra cambia el significado, como ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. Pero sobre todo debemos de tener en cuenta que hay 3 letras que su sonido es casi igual. Vamos a ver nuestra siguiente palabra. Tenemos la palabra enseres y la palabra enseres. ¿Sabes el significado de estas palabras? Recuerda, tienes que hacer uso de tu diccionario. El diccionario nos ayuda a buscar los significados de varias palabras. Y acuérdate que el diccionario está ordenado de manera alfabética, así que los encontrarás en el mismo apartado. Pero vamos a dar en este momento un ejemplo de estas 2 palabras. Primero vamos a diferenciar la letra. Una se escribe con S y la otra con C. Enseres. Fíjate que podemos utilizar la siguiente frase. Yo traje hoy al trabajo todos mis enseres, es decir, todas mis cosas. Pero en el camino me encontré a un bolero y le dije, por favor, no me enceres las botas. Ese es el significado de enseres, es pulir, frotar o encerar. ¿Ves cómo una letra cambia el significado de una palabra?
Es por eso que necesitamos saber de algunas reglas ortográficas. Ahora bien, vamos a seleccionar letras y palabras que inicien con S, C y Z, que estén en nuestro cuento. Muy bien. Observa la lámina y ve anotando en tu libreta algunas palabras. Vamos a volver a revisar. Tenemos que con S se escribe salvajes. Tenemos que con C se escribe comer, pero recuerda que estamos viendo letras que suenan casi igual y en este momento, aunque comer se escribe con C, no la vamos a poder poner en esta tabla. Necesitamos palabras que suenen, que la letra C suene como C y sí. Por eso vamos a escribir la palabra cepillos. Muy bien. Y vamos a escribir una palabra que empiece con Z o que haga uso de la Z. Por ejemplo, zanahorias. En la lista que tú estés realizando, puedes anotar las palabras en el orden que tú las vayas encontrando, no necesariamente como las estoy escribiendo. Muy bien. Entonces tenemos en nuestra tabla salvajes, cepillos, zanahorias. Vamos a continuar buscando palabras con la letra S. Tenemos una palabra que es sos. Vamos con una palabra con C. Y tenemos la palabra cerezas. Cerezas. Observa que esta palabra tiene la letra C, la letra Z y la letra S. En esta palabra podemos ubicar las tres letras. Vamos con la siguiente, la Z. Muy bien, tenemos que con Z se escribe la palabra zapatos. Muy bien. Ahora bien, vamos a buscar otra palabra con Z. Y tenemos la palabra arroz. Vamos a buscar otra palabra con la letra C. Tenemos la palabra césped. Muy bien, ahora vamos a buscar una palabra con la letra S. Y tenemos la palabra siempre. Perfecto. Hay algunas otras palabras que tú puedes ir escribiendo en este cuadro. Pero para poder ir seleccionando qué palabras van en la columna de la S, de la C y de la Z, hay algunas reglas. Por ejemplo,
Las palabras que usan Z generalmente tienen una terminación en ansa y en aso. Muy bien. Y tenemos la palabra balanza y alabanza. Una palabra que termine en aso, muy bien. Portazo. Entonces recuerda que cuando vayas a escribir una palabra que termine en ansa o aso, se escriben con S, C o Z. Muy bien, se escriben con Z. Esta es una regla ortográfica. Vamos a ver una regla ortográfica para el uso de la C. Y esa está justo aquí. Cuando adelante de la C está una E o una I, esta suena C, sí. Y además, algunas terminaciones para esta letra es isia, una palabra con isia, muy bien. Tenemos la palabra policía y esta lleva acento en la primera O, en la I, en la segunda I o en la última I. Muy bien, va en la última I. Continuamos. Otra palabra, otra terminación para el uso de la C es la terminación isio. Y tenemos la palabra sacrificio. Otra terminación para el uso de la C es la terminación asio. Y tenemos la palabra palacio. Palacio. Muy bien. Ahora algunas reglas para el uso de la S. Tenemos algunas terminaciones como osa. ¿Alguna palabra que se te ocurre que termine en osa? Muy bien, tenemos la palabra perezosa. Observa también que la palabra perezosa hace uso de la Z y también de la S. Pero cuando la terminación de la palabra es osa, se escribe con S. Vamos a ver una última, que es la terminación siva. Y una palabra que termine con siva es la palabra expresiva. Muy bien, tenemos ahora una lista de terminaciones y reglas ortográficas para el uso de la S, C y Z. Esto lo hicimos con ayuda de nuestro cuento. Espero que te haya gustado la sesión. Yo me divertí mucho. Te cuidas.
Nos vemos en la siguiente sesión. ¡Hasta luego!